Muy buenas tardes para ustedes. Cordial bienvenida. Entonces, hoy vamos a dar continuidad a lo que venimos haciendo, ¿no? Y esperamos desde que sigamos avanzando en el curso porque realmente es muy amplio. Esta área en la cual entramos el día de hoy, que es la iniciación a través de los números, verdaderamente se amplía mucho y nos va a tocar sacar otros espacios para poder completar, ya que se debe hacer un estudio de los 22 arcanos dentro del campo iniciático a través de los números. ¿Y qué quiere decir esto? Que verdaderamente, escasitamente con el tiempo que tenemos el día de hoy, alcanzaríamos a estudiar únicamente, creo que 5 arcanos. Anhelamos que vayamos avanzando y el tiempo nos dé para poder completar los 22 arcanos dentro del estudio de los números a nivel de la parte iniciática. Entonces, antes de iniciar, vale la pena que analicemos y recordemos primero que quien dirige todos los estudios dentro del aspecto cabalista y dentro del estudio del mismo tarot, pues ustedes saben que en ese manejo numérico y arcánico tenemos al ángel Metratón, ¿no? El arcángel Metratón. Entonces a ese sabio que en la tierra fue llamado Venos, pues lo tenemos que evocar a este momento, porque eso es lo que anhelamos nosotros poder aprender, y para poder aprender dentro de estos estudios se necesita sí o sí asistencia divinal, ¿no? La asistencia de esas divinidades, esos seres superiores, para que nos puedan permitir abrir la mente, el corazón, y nuestro intelecto superior se pueda manifestar en cada uno de nosotros y poder de esa manera aprender dentro del estudio de la sabiduría de la cábala y del tarot. Entonces, resulta que dentro de este estudio vale la pena que tengamos en cuenta que toda la sabiduría que corresponde a la ciencia de la cábala y de los números, pues nosotros sabemos que tiene un remoto pasado, ¿no? Es antiquísimo, pero dentro de este estudio vale la pena que tengamos en cuenta algo como un preámbulo, que tenemos 22 cartas mayores. Esas 22 cartas mayores, si sumamos cabalísticamente el número 22, 2 más 2 igual a 4. El número 4 está íntimamente relacionado con los misterios del nombre de Dios. Tengan en cuenta que el nombre de Dios en la sabiduría, en las enseñanzas hebreas, se llama tetragrammatón, ¿no? Y tetragrammatón, que corresponde a las 4 letras sagradas de Dios, no es más ni menos que Yo, He, Bau, He, ¿ok? Entonces el nombre de Yo, He, Bau, He, que es el nombre de Dios en hebreo, que es el mismísimo tetragrammatón, que está representado en las 22 cartas mayores del Sagrado Tarot, y que a su vez esas 22 cartas sumadas nos da ese 4 sagrado. Veamos de que dentro del estudio de la sabiduría del tarot y la cábala es estudiar exclusivamente a Dios en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones a través de los arcanos, ¿ok? Para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, entonces arranquemos, como el tiempo es oro, arranquemos con la primera carta. Recuerden que la primera carta, como lo estudiamos en la primera parte que hicimos, la primera es el mago. La primera carta mayor, como es el estudio de los números, entonces tengamos en cuenta que la carta mayor llamada el mago, la número 1, es la carta de inicio, ¿no? Es la carta que comienza, es comenzar el peregrinaje, es iniciar el camino, es comenzar la aventura, es tomar la decisión de arrancar, ¿sí? De comenzar. Entonces, dentro de ese estudio del inicio al comienzo, pues de hecho sabemos que la carta número 1, que está representada como la primera unidad, tengamos en cuenta que en el desdoblamiento que hace el ahí, está el ahí
So, ¿cierto? Después de la Insor, tenemos el Ainsor Aur. Y de la Insor Aur surge aquella emanación sagrada universal conocida como el Keter universal, ¿no? El famoso Adán Camón de la Cábala hebraica. Pero de ese Adán Camón, que es la unidad, que es el principio, entonces surge el binario, ¿cierto? Y el binario es el 2. Entonces el 1 se desdobla en 2. Después del binario viene el terciario. El 2 se desdobla en 3. Entonces el 1, el 2, el 3, la unidad, el principio, el comienzo, está muy representativo en la vida espiritual de nosotros. Todos iniciamos, todos comenzamos. Aquí estamos, con el interés de aprender, con el interés de crecer, con el interés de avanzar, de poder profundizar, de poder adquirir cada día un poco más de luz, un poco más de conciencia dentro de cada uno de nosotros. Hay que comenzar. Y ese es el anhelo dentro de los estudios espirituales, esoteristas, ocultistas, poder aprender, poder crecer en el camino. Por eso la carta 1 es comenzar, ¿sí? Es darnos nosotros a la decisión de arrancar la vida espiritual dentro del campo real, como nos lo enseña la gnosis, ¿no? Fíjense que dentro del camino para hacerse mago, el venerable maestro dice lo siguiente: tiene que cumplir 4 requisitos el individuo que quiere convertirse en un mago, como lo dice la primera carta. Si quiere ser mago, dice, debe saber sufrir. Primer punto, saber sufrir. ¿Y quién sabe sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? Hay un sufrimiento terrible que se puede vivir en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Pero hay un sufrimiento que se puede tener pero con conciencia, porque de ese se puede extraer grandes virtudes y se pueden extraer incluso grandes poderes, si así el cielo se lo permite, viviendo un sufrimiento que puede ser trascendido, ¿no? No para esclavizarse y vivir del dolor, sino un sufrimiento redentor con conciencia y voluntad para poder salir victorioso ante la situación que la vida le está presentando. Entonces dice saber sufrir, saber callar. Segundo punto, si uno no aprende a callar lo que la divinidad demuestra, pierde. Porque el que no sabe callar lo que tiene que callar cuando lo debe callar y lo habla, peca. Y si peca, entonces quiere decirle que no hemos aprendido a manejar la palabra, a manejar el verbo. Hay cosas que uno tiene que aprender a callar. Muchas de las cosas que a uno le presentan y que le muestran, debe guardarlas en secreto. Porque son como secretos de la orden, porque son para uno y no las puede contar por muy buenas que sean y por muy sagradas que parezcan y que le pueden servir a otras personas si yo las cuento. No, tiene que callarlo y tiene que guardarlo para usted. Entonces, por eso muchos iniciados pues han pecado porque han tenido... Claro, han contado cosas que no se deben decir. Y así Hacia llenado. Y hay cosas que pueden en un momento dado expresarse, contarse, pero por lo regular, la mayor parte de los secretos y de las cosas que uno le muestra, o que un maestro le indique, o que alguien le oriente en secreto, es para uno. Eso es como, por ejemplo, los pacientes. Llegan a donde el médico, bienvenidos, sigan. Llegan donde el médico y ellos le cuentan una cantidad de cosas al médico, que solo son de ellos. ¿Qué sería el médico que arranque a contar todo lo que los pacientes le dicen? Sería falta de ética, ¿no? O sea, no hizo el juramento hipocrático, que guardaría secreto de todo lo que sus pacientes le revelaran. Dice saber callar. Tercer punto, saber abstenerse. Hay muchos aspectos de la vida de nosotros que nos toca abstenernos y aguantar. Porque si se pone de muy arriado, de muy
expresivo, de muy estresado, se desboca, no se abstiene, no aguanta, también se termina cometiendo errores. Y el cuarto punto, para convertirse en mago, dice, saber morir. Y el que sabe morir, sabe callar, sabe abstenerse y sabe sufrir. Porque ha sabido comprender la vida o la filosofía de la vida en el camino. ¿O no es así? Entonces, por eso la primera carta es el comienzo. Nosotros queremos ser eso, magos, entonces nos toca aprendernos de memoria esos 4 puntos porque se convierte como parte para la vida de nosotros. La segunda carta del tarot, el número, se corresponde con la número 2, ¿cierto? Y la número 2 dice, la número 2, recuerden que dice acá, la sacerdotisa, pero es la carta del Cristo cósmico. ¿Qué relación hay ahí? Es el Cristo cósmico como el desdoblamiento, porque la una es Keter, el anciano de los días, la unidad. Pero la unidad es un desdoblamiento en el 2. Y la 2 es el Cristo cósmico, pero la carta dice la sacerdotisa. Justamente porque la sabiduría de los arcanos está muy íntimamente relacionada con las enseñanzas de los masones. La historia cuenta que prácticamente la sabiduría masónica se resguardó y se desarrolló en el seno de la sabiduría de Egipto. Por eso, dentro de las cartas, por ejemplo, si uno mira la carta número 1, la número 1 aparece el mago con el mandil. Y el mandil es un instrumento que indicaba el cocer los alimentos y por eso se colocaba en ellos el mandil para preparar. Pero era preparar las aguas, el azufre y el mercurio. Entonces, desde allá de Egipto viene esa sabiduría y por eso un gran sabio conocido como Conde Cagliostro, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Sí. Ese sabio trató de traer la sabiduría masónica de Egipto, que fue la principal, colocarla en Inglaterra para enseñarla, pero entonces el maestro dice, ciertos individuos de allá en Inglaterra lo atacaron de tal forma que no le permitieron de que él colocara masonería egipcia en Inglaterra. Y entonces él le tocó colocar masonería de los 2 tronos, pero es la misma. Eso estamos hablando en el año de 1700, más o menos mediados de 1700 a finales de 1700 cuando vivió ese conde. Y el objetivo de él fue instaurar, colocar la masonería de Egipto en Inglaterra. Difícil, pero lo logró con otro nombre, pero lo hizo. Esa masonería o ese estudio de los antiguos masones es lo que está representado en múltiples símbolos alquímicos, en Europa, en México, en España, incluso aquí en Colombia. Pero ¿cuál es el objetivo dentro del estudio de la carta número 2? Que está representando columna Jackie, columna Boaz, está representando el báculo, está representando el cáliz, está representando al hombre, está representando a la mujer, está representando la luna, está representando el sol, el día, la noche, está representando el Elohim, el macho hembra, ¿sí? Aquella representación angelical divina que tiene las 2 polaridades, masculina y femenina. Entonces, cuando nosotros estudiamos la carta número 2, que representa a la mujer, a una maestra, de igual representa al maestro, porque los estudios gnósticos están fundamentados en el hombre y en la mujer. Si el hombre tiene derechos, la mujer también tiene los mismos derechos. ¿O no es así? Bueno, entonces ese es el objetivo dentro del estudio de esta carta. No estamos hablando la carta como lo hicimos hace 8 días, cuando trabajamos únicamente la carta, sino que lo estamos haciendo desde el punto de vista como el maestro lo explica, en el aspecto iniciático, como número. Si analizamos esa carta también, como es el estudio del macho hembra, entonces tengan en cuenta ustedes que el nombre de Dios es Yod-He-Vau-He.
Io, masculino, G, femenino, Bau, phallus, G, útero. Bau, fuego, G, agua. Entonces, el estudio de la carta número 2 es principalmente trabajo de carácter alquímico. Es el trabajo con la divinidad. Es desarrollar y adquirir el nombre de Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Ese es el objetivo. De eso se trata la carta número 2. Entonces, si nosotros queremos evolucionar y crecer en estos estudios, entonces nos vamos a trasladar a esa sagrada obra Tarot y Cábala del venerable maestro Samael Aumbeor. Yo creo que ya para la próxima clase tendremos los libros, ¿cierto? Sí, y los arcanos. ¿Sí? Ah, bueno. Listo, entonces vamos para la carta número 3. ¿Qué pueden decir ustedes sobre la carta número 3? La carta número 3 es la emperatriz, ¿cierto que sí? Pero es el número 3. Recuerden que el principal fue el 1. El 1 se desdobló en el 2, binario. El 2 se desdobla en el 3, terciario, ¿cierto? Y el 3, que es la emperatriz, es una carta también muy grande. Dentro de ese desdoblamiento, pues ya sería el Espíritu Santo. Pero aparece como la emperatriz, que es mujer. ¿Por qué una dice Chomá y es la sacerdotisa? ¿Por qué esta dice emperatriz, pero es el Espíritu Santo? Ya que el Espíritu Santo, Dios de dioses y hacedor de la vida, se expresa a través de la mujer. La mujer es fecundada por el mismísimo Espíritu Santo. No estamos hablando de la mujer física, ¿no? Estamos hablando de la mula Parkriti. Estamos hablando de Lucía o de la madre, espacio, universal. Y ella es fecundada mediante el verbo a través del poder del fuego del mismísimo sacratísimo Espíritu Santo. Pero la carta dice emperatriz, porque es ella expresada como mujer. Esa es la mujer cósmica, la mujer universal, que tiene su expresión o manifestación aquí en la mujer física, ¿no? En la mujer tridimensional. En esta carta tan interesante que estamos hablando, el maestro nos ubica a analizar algo. Y él nos habla sobre el árbol de la vida. Traigan a sus mentes el árbol de la vida, ¿sí lo tienen en cuenta? Sí, ¿cierto? Entonces tenemos el árbol de la vida. Dentro de ese árbol de la vida, que eso lo estudiaremos más amplio un poco más adelante, encontramos nosotros que el árbol de la vida, el cual explica el sagrado libro del Sefer Yezirat, dejado por el gran Abraham, él explica los 10 números sagrados y los 32 senderos. Hay 10 sefirot, desde Keter hasta Malkut, son 10 números, y hay 32 senderos, que son los caminos que van de esfera en esfera hasta llegar a la corona suprema, al Keter universal. Entonces, claro, porque cada esfera se convierte en un sendero, pero si yo divido cada esfera, o los 10 sefirot los divido de los 32 senderos, me quedarían 22. No sé si me comprenderán, ¿me están entendiendo? Tengo 32 senderos. Los 32 senderos se corresponden con los 22 caminos y cada esfera, que son 10, o cada sefirot. ¿Sí me comprenden? De esos 32 senderos divido los 10 números o 10 séfiras y me quedarían 22 senderos o 22 caminos. Y esos 22 caminos están representados en los 22 arcanos de misterios mayores. Ahora, si yo tengo 22 senderos, si los sumo, tengo 32 senderos, así es. Y los 32 senderos, si les quito las 10 séfiras, me quedarían 22. Pero yo voy a lo siguiente, tengo 32 senderos, y si sumo el número 32, 3 más 2, igual a 5, ¿ok? Entonces, el número 5 es parte dentro del camino de nosotros, porque el número 5 está representado en la ley, está representando en la justicia. Pero aquí hay algo importante. Como estamos trabajando con el árbol de la vida, y el árbol de la vida es Malkut, Malkut, ¿y me siguen? Yesod,
Hod, Nexat, Tiferet, Jehurak, Chomak, Dinar, Cheser, Keter. No, tenemos a qué, a Binar, estoy confundiendo Cheser con el Cristo, Chomak, y ahí se viene, Keter, ¿sí? La parte superior, de arriba. Entonces, todos estos conforman lo que sería el árbol de la vida. Pero bueno, aquí no vamos a entrar de una vez en ese aspecto porque no nos corresponde, pero tengámoslo en cuenta. En la carta número 3, que se representa con los números, porque como los números son sagrados, y el venerable maestro Samael dice que los números son entes vivientes, es tanto que, según la escuela de Pitágoras, miles de años atrás, se dice que él no aceptaba a una persona en su escuela mientras no supiera matemáticas y música. Nomás así con eso no le permitía ingresar. Eso pasaría igual con nosotros. Yo creo que para un curso de tarot y cábala no se debería permitir a una persona que no haya hecho un mero estudio en esto, que al menos se haya interesado por conocer un poco sobre los arcanos mayores y los arcanos menores y el árbol de la vida, ya que es una base para que nosotros podamos entender sobre esto. Si no lo entendemos y nos parece como difícil es porque no tenemos nada de conocimiento de esto. ¿Sí ven? Entonces por eso se hace necesario tener la obra y tener el tarot, porque con esto uno se basa para el estudio. ¿Ok? Ahora, vamos para la carta número 4. ¿Cuál es la carta número 4? ¿Quién? Tenemos el emperador, ¿cierto? Y la carta número 4, que es el emperador, dice 4. ¿Quién es el emperador? La anterior era la emperatriz, pero era el Espíritu Santo. El íntimo. Y la cuarta, ¿qué dicen los arcanos? ¿Cuál es la 4? El emperador. ¿Y el emperador sería? Ahorita lo dijeron. Sería Cheser. ¿Ok? Cheser. Si bajamos de Binar, desdoblamos a Cheser. ¿Quién es el Cheser? El íntimo, ¿cierto? Es nuestro ser interior y profundo, ¿cierto? Nuestro ser que mora en silencio. Ese Cheser está representado en la carta número 4 del Sagrado Tarot. Pero aquí hay algo importante. El número 4 está ubicado en la cruz, porque la cruz tiene 4 puntas. Y como tiene 4 puntas, entonces dentro de la cruz están los 4 elementos de la naturaleza. ¿O no es así? Como está ubicado los 4 elementos de la naturaleza dentro de los misterios de la cruz, entonces quiere decir que en los misterios de la cruz es donde se tiene que cincelar la piedra para darle la forma. Dentro de esos mismos misterios de la cruz, que están en el número 4, nuestro venerable dice que el número 4 está representado en los 4 animales sagrados de la alquimia. ¿Quién me podría decir o quién ha leído sobre los 4 animales de la alquimia? No estoy diciendo los 4 dioses de la muerte que estudiamos en la carta número 22, sino que estoy hablando de los 4 animales representando aquellos misterios de la alquimia. Pues no son los mismos 4 que nombran en los sueños de un profeta. ¿Cómo se llama ese? La esfinge. Tenemos que estudiar la esfinge. La esfinge tiene cara de humano, ¿cierto? Garras de león, alas de águila y patas de toro, ¿cierto? Entonces por eso se dice que dentro del trabajo de los 4 elementos en el proceso de la alquimia tienes que trabajar con el animal de las energías. Tienes que verte con el león, que es el fuego, con el rostro de hombre humano, que es el agua, con las patas de buey, que es la tierra, y con las alas de águila, que es el aire. Que nosotros debemos trabajar con los 4 elementos físicos y con los 4 elementos internos.
Elemento aire, elemento agua, elemento fuego y elemento tierra, físicos. Y hay que trabajar con 4 elementos internos. ¿Cuáles serían? Porque estamos hablando del proceso de trabajo alquímico. Sal, azufre y mercurio. Y culmina en un cuarto que es el azogue. Pero el azogue es el mismo mercurio. En la antigüedad se llamó azogue y después se reconoció como mercurio. Pero son 4 elementos dentro de los cuales pasa la energía en incesantes transformaciones. Esa energía que tiene que pasar por esos niveles es lo que el maestro explica por ahí en sus obras cuando él dice que el azufre debe fecundar al mercurio para que la sal sea purificada, que el fuego fecunda el agua para que podamos lograr nosotros la purificación. Ya el maestro lo explica a otro nivel y él dice que la sal purificada está representando en el hombre que está haciendo el alma, en aquel hombre que está buscando la cristificación, la autorrealización. Pero uno, sin poder entender mediante la explicación del maestro, pues uno diría, el fuego fecunda al agua. ¿Cómo se hace eso? Que el azufre va a fecundar al mercurio, que para que se purifique la sal, pues quedaría uno realmente como nulo, ¿cierto? Por eso muchos químicos del pasado se dieron a la tarea de ellos poder formar, de poder hacer eso que se llama la piedra filosofal, de poder encontrarla y nunca la hallaron. Trataron de hacer la fórmula que hablaban los alquimistas para transformar el plomo en oro, tampoco lo hicieron. Entonces, de todos esos alquimistas fracasados fue que surgieron los químicos. Siguieron haciendo las transformaciones químicas y extrayendo los arcanos de las plantas y de los elementos de la naturaleza, haciendo múltiples transformaciones. Para hoy toda la farmacopea que tenemos mundial viene de esos químicos del pasado. Pero fueron individuos que buscaban hacer de hecho el plomo en oro, como lo explicaban los alquimistas, y no lo hicieron. Entonces de ahí se fue formando lo que hoy tenemos como la famosa química. Pero viene en su origen, viene de la búsqueda de transformar el plomo en oro. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Oigan, qué preguntones. ¿Han escuchado hablar ustedes de Ouspensky y de Gurdjieff? Que fueron unos individuos que vivieron entre mediados de 1800 y a mediados de 1900. Ellos se dieron a la tarea de explicar o de enseñar sobre la transformación de ciertas energías o secreciones que hay dentro de nosotros los seres humanos. Habló Gurdjieff sobre cómo crear cuerpos solares, pero el maestro dice no enseñó cómo crear los cuerpos solares, ya que tenemos cuerpos lunares, y ellos hablaban únicamente de cuerpos solares. Por ejemplo, también hablaban del nacimiento segundo, pero no explicaron la clave cómo desarrollar el nacimiento segundo. No enseñaban las claves, porque en el fondo esos maestros rusos no tenían las claves realmente. El venerable dice que Gurdjieff como Ouspensky se equivocaron relacionando mal la madre divina de Kundalini con el órgano fundantiguador. Ellos enseñaron algo que se conoce como el cuarto camino. El cuarto camino que hoy manejamos nosotros dentro del gnosticismo, como lo es el trabajo en el nacimiento segundo. El maestro nos habla que el cuarto camino fue una doctrina o enseñanza practicada por épocas arcaicas, estamos hablando desde la época de Saturno, y que posteriormente los lemures la practicaron y la enseñaron, los egipcios, y otras doctrinas igual hicieron lo mismo. Pero lo que fue Ouspensky y este otro señor, lo que ellos buscaron fue como establecer nuevamente el cuarto camino, pero les faltaban las bases, porque no las conocían. Ya el maestro viene y dice, esos errores que ellos cometieron y que no explicaron porque carecían del conocimiento, entonces lo estamos enseñando ahora así como es. La gnosis enseña el cuarto camino. ¿Cuál es el cuarto camino? El hombre equilibrado. ¿Cuál hombre equilibrado? ¿Y qué es el hombre equilibrado? El que va por ese camino gnóstico, el que ya arrancaba a hacer realmente el camino y ahí
No, hablemos específicamente, ¿qué es el cuarto camino? El sacerdocio, la transformación del globo no. Exacto. Es el trabajo en la alquimia. Es el trabajo en el nacimiento segundo. Así es. Ese es el cuarto camino. Que eso es lo que trató de hacer un Pesky. ¿Sí? Eso es lo que trató de hacer Gurdjieff, de enseñar el cuarto camino. Pero el maestro en esta época sí enseñó realmente lo que es el cuarto camino. Por eso les explicaba sobre la esfinge, la mezcla de los elementos y el manejo de las aguas y la fecundación del azufre en el mercurio y del fuego en el agua para renovar y purificar la sal. Si ya lo hablamos a otros términos, sabemos que la sal se representa con el cuerpo, la materia. ¿Por qué es así? Y está representada en esta materia filosofal, en el cuerpo físico. Por eso es tan importante el cuerpo físico como es tan importante Dios. Dios no es nada sin la materia y nosotros no somos nada sin Dios. Así es. Al maestro Samael le preguntó a un discípulo, le dijo, maestro, ¿y si uno tiene derecho ya a entrar al nirvana, a ingresar hasta el absoluto, si no tiene a Dios, seguirá siendo feliz? Y el maestro dice que quedó pero como pensativo con esa pregunta y dice que él después se fue y investigó. Dice que llegó hasta el mismísimo dios Saturno y preguntó al maestro que esa palabra, que él lo había dejado muy inquieto. Y la respuesta del dios fue que si no se tiene a Dios adentro, así usted esté en las regiones paradisíacas del nirvana, no será totalmente feliz. Claro. Porque no tienes a Dios Es adentro. la verdadera felicidad, La verdadera felicidad es tener a Dios adentro. no más. ¿Sí? Por eso un simple estado que uno en ocasiones lo toma como tan simple, de sentirse, de evocar, llamar esa fuerza, Dios mío, ayúdame, aquí estoy. Eso es tan grande que tener cualquier millonada en el bolsillo. Porque uno puede tener muchísimo dinero aquí en la tierra, pero si tiene a Dios lejos, realmente por eso se dice que es tan pobre, porque tiene a Dios muy lejos, aunque aquí puede hacer reinos, pero en el fondo realmente no es feliz, porque la verdadera felicidad está en tener a Dios adentro. Creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Ese es el objetivo de poder tener a Dios dentro. Si fornicamos, caemos en desgracia. Si odiamos, estamos en desgracia. Con la fuerza del amor. Si mentimos, estamos en desgracia con la verdad del Padre. Entonces tener a Dios realmente sí es la felicidad. Sí lo es. Bueno, ¿qué inquietud tienen al momento? Que los químicos que intentaban transformar el plomo en oro era una cuestión, era meramente materialista y por eso no lo interpretaron más allá y por eso fue que fracasaron, porque querían Claro. de verdad Claro, físicamente ver que el plomo se transformara, pero no fueron más allá. claro, por más que tenían una fórmula perfecta no daba. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Ustedes por qué creen que a Fulcanelli lo buscaron por cielo y tierra? Porque como él tenía las claves, y él después de verse ya perseguido que eso estaba como en serio, el hombre se desapareció y no volvieron a saber de él, nunca lo encontraron, porque donde lo cojan pues lo torturan para que cuente, y después de que lo torturen y el hombre no suelta, lo matan. Claro, así es sencillo, porque en el fondo el gobierno sabía de que el tipo tenía claves y no eran las claves que la gente allá en el laboratorio estaba haciendo para transformar plomo en oro y para adquirir tanto bagaje como él lo tenía. Había algo más. Pero cuando ya lo quisieron agarrar y cogerlo, apoderarse de él, el hombre ya lo sabía y él se desapareció. ¿Sí? Pero él sí realmente podría convertir el plomo físicamente en oro. Claro. Lo que pasa es que un tipo de esos, algo así parecido como Saibaba, que no vale la pena nombrarle a Saibaba, pero el tipo hace así y uno baja múltiples
no solo partículas, sino elementos, joyas y cosas así de oro. Porque una persona que tiene adentro oro, entonces puede transformar oro físico. ¿Cuál es el problema? Ninguno, porque como lo tiene todo en la parte metafísica. Sí, sus cuerpos, claro, Entonces, es oro. tiene toda la fuerza, la energía de Dios Claro. para crear lo que él quiera. Sí, señor, así es. Hermano, usted nos podría explicar, digamos, uno mira teniendo en cuenta el árbol de la vida, ¿cierto? Esos primeros números, uno ve los mitos o las leyendas creacionistas de varias culturas del mundo y siempre sucede de que el hijo fecunda a la mamá, ¿cierto? Y en los números uno pensaría, bueno, pues si Cristo necesita fecundar, pues vaya de una vez donde vina, entonces ¿por qué primero el Cristo? Y es como que primero el hijo y después la mamá. ¿Y cómo así? Claro, porque el maestro dice que quien ha visto al hijo, primero tuvo que ver la mamá. ¿Sí? Si una dama tuvo un bebé, usted no llega de una vez, venga, ¿dónde lo tiene? Sino que primero llega donde la mamá y le dice mamá. Perdón, no le dice mamá, le dice a la señora permiso, ¿cierto? Le pide permiso para que le permita ver al hijo. De igual ocurre en ese misterio. Primero es Keter, el Padre, después sigue el Cristo y después está el Espíritu Santo. Pero si lo vemos como número, el 1, el 2, como lo estábamos estudiando ahora, se corresponde con la madre. Está el Padre y está la madre. Y de la unión del Padre y la Madre surge el Hijo. Por eso ahí está el sagrado misterio de la Trinidad y el misterio que se corresponde con la Sagrada Concepción. Son misterios bastante elevados. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla igual de la Madre. Y esa Madre es el mismísimo Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo fecunda a la Madre para que surjan todas las creaciones dadas y por haber. En otras palabras, estaríamos hablando del mismísimo juego de Pentecostés, el mismísimo juego de Vulcano. Pero para que pueda estar la expresión del Padre y después del Hijo, pues de hecho tiene que estar primero la expresión de la Madre, que ahí es donde está el misterio. Uno siempre ve en el desdoblamiento Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ve después del Espíritu Santo el desdoblamiento de la Madre, entonces uno la ve como una cuarta expresión, un cuarto desdoblamiento. Pero antes de que ella aparezca en el desdoblamiento del Espíritu Santo, estuvo después del 1, porque el 1 es el 2. Por eso les decía que la carta número 2 está representada en el hombre y en la mujer, en el rey y la reina, en el sol y la luna, en el macho y la hembra, en el día y la noche, en el blanco y lo negro. Está primero ella. Por eso la carta no dice Cristo cósmico en el título, sino que dice sacerdotisa. Entonces uno se viene para acá y la tierra era la sacerdotisa acá. No, está representando la madre. La madre espacio. Claro, está representando primero ella. Entonces, el padre es el doble de la madre. De la madre surge el hijo. Pero después, si lo vemos en arcanos, aparece ella desdoblada después del Espíritu Santo en la carta número 3. Ese es un misterio. Por eso los cristianos dicen, Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo Dios verdadero. O sea, no creen más. Solo un Dios. Pues claro, porque el único Dios universal es Keter, pero hace un desdoblamiento en el 2, binario, hace un desdoblamiento en el terciario, en el 3, y el 3 y el 2 se recogen y se penetran dentro del 1. Un solo Dios verdadero. Tiene razón, pero ahí entiendan el misterio. Sí. Comprendas el misterio, que es lo más delicado ahí. Bien, vamos a terminar con la carta número 5. La carta número 5, ¿cómo se llama? El jerarca, la ley, representando en Jehurak el rigor, la ley. La carta número 5, ¿La ley? sí, la carta número 5 está representada en el trabajo que deben hacer, dice el maestro, los bodhisattvas. Que no todos somos bodhisattvas. Que quienes son bodhisattvas son los que todavía están conectados con su mona interna y que están conectados con esa Trimurti representada
en Atman, Buddhi y Manas. Que aquellos que tienen ese impulso de ese Dios Padre, que es un andrógeno divino, que tiene como expresión sus dos almas, tengan en cuenta eso. El Atman universal, nuestro ser, él es andrógeno sagrado. Y sus dos almas o partes femenina y masculina están representadas en Buddhi, alma divina, alma espiritual, conciencia superlativa de él mismo, y Manas, alma causal, alma voluntad. Y de ese tres, entonces está conectado, pues de hecho, el famoso Bodhisattva. Y que hay muchos Bodhisattvas aquí en la tierra, dice el maestro, caídos, que están luchando por levantarse. Y él por ahí habla, por ejemplo, del Bodhisattva, la parte humana del Señor Jehová, que se encuentra en este momento encarnado por allá en Chile. Y él dice, está allá, ¿sí? Al que se confunden con Yahvé, ¿no? Que es totalmente diferente de Jehová a Jehová, Yahvé. el rey de las, ¿cómo se llama? Estamos hablando del Señor Jehová bíblico, claro. El que, si no estoy equivocado, tuvo su expresión, manifestación como Jacob, que posteriormente se llamó Israel. Estamos hablando de cientos de siglos allá atrás, que fue un gran sabio, un gran maestro, que venía como sabio, como representando ese conocimiento de su padre Abraham, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que eso venía Abraham, Jacob, Isaac, y eso se cae para allá. Pero de Jacob o Israel fue que se conformaron las 12 tribus de Israel. Y por eso el nombre de Israel es un nombre sagrado, porque Israel se corresponde con los misterios de Isis, de Ra y de él, los misterios isíacos, los misterios de la serpiente, los misterios de la madre. Entonces, cuando estudiamos esta carta número 5, el venerable dice que nosotros cómo estamos con las deudas. Porque es que la carta número 5 es el rigor, es la ley. Y en ocasiones en la vida uno protesta por lo que le pasa, ¿o no es así? ¿Yo por qué nací pobre? Pues porque en la vida pasada no hizo mérito para mí tener plata. ¿Por qué en esta vida me ha tocado tanto sufrimiento y tanta calamidad y tantas angustias? Porque en la vida también estuve haciéndole daño a los demás. Le hice calamidades, le hice atroces a otros. ¿Por qué en esta me han perseguido? Porque yo he perseguido. ¿Por qué en esta a mí me han calumniado? Porque yo he calumniado. ¿Por qué en esta, por ejemplo, dice, uno escucha mucho que por qué en esta a mí me han quitado? ¿Cierto? Porque nosotros hemos también quitado a otros. ¿Por qué en esta uno está, por decir, en una situación dura, que la realidad, aunque ustedes no lo pregunten, en algún momento de la vida nosotros lo hemos pasado? Y uno va y toca la puerta, uno va y pide la ayuda, busca ver quién le colabora, y resulta que uno encuentra son sino puertas cerradas. Increíble. ¿Por qué de pronto en esta tuvimos alguna crisis terrible de salud en un hospital y esas personas que uno conoce, ninguno fue? ¿Por qué? Porque también lo hemos hecho igual. Porque cuando otro ha estado enfermo en un hospital, uno nunca fue. Porque en esta, uno, en ocasiones de la vida, uno quisiera, pasando una situación dura, uno quisiera que lo ayudara y que la gente fuera solidario con uno y que por favor le colaboraran, le lo ayudaran a uno. ¿Por qué no lo hacen? Porque uno tampoco ayudó nunca lo ha hecho. en otras vidas. Es tan difícil, pero realmente el trabajo de la ley es así. Es así. Yo recuerdo en una ocasión que andaba yo trabajando por allá en cierto lugar, duro y difícil. Y yo decía, Dios mío, qué karma estoy pagando. Porque claro, en ese trabajando de sol a sol, y aparte de trabajar de sol a sol, me dijo el señor de la obra, me dijo,
necesito que me colaboren para el domingo y lunes festivo. Entonces yo dije, no, pues vamos a trabajar porque es plata y toca. Se trabajó domingo y lunes y cuando llegó el otro sábado la quincena, preguntaba que por qué no me pagaba los 2 días que hice de domingo y lunes festivo. Y el Señor dijo, es que yo le dije a ustedes que me colaboraran. Entonces uno que está pagando ahí. Uno ha hecho días anteriores. Sí, es la realidad. Sí, Sí. no tiene vuelta. ¿Por qué? Porque uno también ha hecho cosas así. Claro, sí. A ver, ¿cuántas personas nos han facilitado en algún momento dinero? Y que uno puso una carita de santo, ¿cierto? Puso una carita de que es Yo que le pago, yo le pago. cuente conmigo, usted conmigo para las que sea. Y apenas tenía el dinero en su mano, se las gastó. Y después viene el cobro y se puso bravo. Y ya no quiere tratar a esa persona y mejor hasta cambia el número de teléfono. ¿Por qué? Porque realmente tenemos adentro del ser mala paga. Después uno dice, ¿por qué estoy pasando? Claro, acordémonos lo que hemos hecho. Acordémonos que realmente nosotros no hemos sido una perita en dulce, hermano. No lo hemos sido. Hemos cometido muchísimos errores. Y la realidad, la ley, como no se queda con nada, la ley es ley. Y como ella maneja 2 columnas, ¿no? Misericordia y justicia. Dicen que si la misericordia se va al extremo, si no tiene justicia, entonces es tolerancia. Y entonces hagan lo que quieran, pues, hagan lo que quieran. Entonces falta la justicia. Y si la justicia es sola, sin misericordia, se vuelve tiranía, ¿cierto? ¿Acaso en ocasiones no hemos nosotros actuado así? Muchas veces. Con los hijos, con familiares. Vea, yo un día me ponía a pensar, estábamos en cierto lugar de una familia y en esa familia había una persona hablando y decía, es que me llegó el viejito ahí a la casa y eso, yo no sé cómo sacarlo para que se vaya rápido. Una persona sin dinero, sin nada. Y llegó y dijo, riéndose, dijo, yo fui y lo dejé allá en el paradero. Ahí yo no sé si se va o no se va allá. Pero yo sí quería sacarlo de mi casa. No conocía el lugar, no conocía la ciudad, no sabía cómo moverse y aparte eso no tenía plata. Y apenas la persona se reía que porque lo fui y lo dejó allá y que ahí sabrá cómo le va. Pero yo sí quería sacarlo, no. Mire, ¿usted cree que eso más adelante uno no se le devuelve? Uy, claro, lógico, todo. Claro, eso tiene que regresarle a uno porque como son cosas que uno ha Es hecho que el mal. Señor Jesucristo dijo la ley del péndulo. Él no Sí. le dijo directamente al péndulo, le dijo, no hagáis a otro lo que no quiera que te hagan a ti. Sí, señora, así es, porque nosotros así nos pasa. Entonces la ley realmente es terrible. Aquí hay algo importante, dice que una ley inferior es alabada por una ley superior. ¿Que haz buenas obras para que pagues las deudas? Que al león de la balanza se combate con buenas obras. Que si no hacemos buenas obras, pagamos con dolor. ¿Por qué es así? Entonces eso es lo que yo me decía en esa ocasión, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Porque qué cosas tan terribles, tan duras, y que en ocasiones ni que echar usted a la olla. Y entonces vaya a buscar fiado. Y va a buscar fiado y le dicen, no, aquí no hay crédito. Entonces busque el amigo que usted considera amigo para que le preste. Y lo primero que le dice, si es para tomar una cervecita, vamos. Pero si me va a pedir plata para otras cosas no tengo. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Me ponía a reflexionar una parte del maestro cuando dice lo siguiente. Dice, estás pasando calamidades, estás pasando miserias, dolor, estás desnudo, no tienes ni para comer. Entonces reviértalo, dice, póngase a hacer obras de caridad. Haga obras de caridad a diestra y siniestra.
Vamos a entregar el mensaje, hermanos. Dice él ahí, haga la caridad, el servicio, visite enfermos, visite personas que estén presas, ayude con lo que tenga, con lo que pueda al prójimo y hágase casto. Trabaje por la castidad. Que es la forma, dice él ahí, de poder que la ley ya nos quite la amargura, que la ley nos quite el dolor. Y de esa manera entonces empieza a producirse dentro de nuestra vida unas ayudas de tipo económicas. O sea, estamos hablando de material físico. Se empieza a dar. ¿Por qué? Porque aquí estamos solucionando el descuadre que hay en la balanza, porque es que este platillo de aquí está con una pluma y este aquí tiene un cobre de hierro. Pesadísimo, porque es más el karma o las malas obras que nosotros generamos que lo que estamos produciendo aquí como dharma. Vamos a hacer una brigada de volantes, porque cuando se trata de generar, uno lo piensa. Estoy ocupado, no tengo tiempo, de pronto para la próxima, ¿cierto? Y si se le dice una ayuda económica, entonces saca en los bolsillos solo el trapo porque no hay nada. Y no es porque no haya, es porque no se quiera dar, que es diferente. Hay la oportunidad de hacer una caridad y nosotros siempre la pensamos, y si doy, y entonces con cuánto me quedo, y después lo comen a uno de bobo y después le van a seguir pidiendo. Uno siempre está como a la defensiva en todo. Y lastimosamente, tal vez por eso a nosotros nos hace falta esa caridad, ese amor, y nos hace falta pagar esas deudas, porque es que no producimos. Dice el maestro que el pecado del mundo se lava con la sangre del cordero. O sea, quien transmute la energía paga karma. ¿Quién va a pagar karma? Quien transmuta. ¿Quién paga karma? Quien se preocupa por su santuario. ¿Quién paga karma? Quien hace obra de caridad afuera. ¿Quién paga karma? Quien enseña el mensaje de la doctrina a los demás. Entonces tenemos la forma de solucionar. Lo que pasa es que si no lo hace uno es porque no quiere. Pero si hay cómo pagar nuestras deudas. ¿Qué dicen ustedes, a ver? ¿Ah? Alta, ayúdenme usted, ya para terminar. Que me digas, el impuesto de por vivir se paga con la cantidad. Sí, porque como todo se paga. Sí, El maestro sí lo habla, por vivir, que por el solo hecho de tener un cuerpo físico hay que pagar. Y más si es sano. También, digamos, para el trabajo psicológico, para la muerte, para despertar, se necesitan hacer buenas obras para que Dios le dé esa capacidad de encontrar los misterios de la muerte y de despertar. Sí, señora, así lo habla el maestro, así es. ¿No es que para morir hay que tener mérito? Para castigar hay que tener mérito. Y para que a uno no le falte el trabajito y la platica tiene que tener. Porque si no, entonces, ¿de a dónde le van a dar a uno? Porque no es que por lo que uno viva, lo que haga, tiene que pagarlo. Y si lo quiere y quiere más, pues entonces tiene que pagar por eso. Espero que estos 5 arcanos estudiados en el día de hoy nos sirvan dentro del estudio. Continuaremos para que el tiempo nos dé, porque si no esto se hace muy largo. El día martes estudiaremos 5 arcanos más, el día jueves otros 5 y el día sábado culminamos con los últimos 7 para el total de 22. Porque es que si no se hace así, no, Tocho, esto se hace, eso no se sabe cuándo se acabará. Entonces necesitamos avanzar para poder terminar rápido y poder pasar al otro capítulo, porque si no, verdaderamente se nos da aquí hasta diciembre. Entonces necesitamos hacerlo de esa manera. Muy amable.